Ante todo, bueno, daros las gracias a ti y a la delegación, a la Casa Árabe, a la Delegación de Cultura, por haber hecho este seminario, que yo creo que lo que estamos desarrollando es muy interesante, con muchos enfoques, con personalidades de distintos ámbitos, de distintas formas de trabajar este periodo tan concreto, y en el que yo, pues, humildemente voy a contribuir un poco más con esa parte material, la parte de la arqueológica puramente hablando. Voy a trascender, porque ya se ha tratado, porque ya se inició con Eduardo Manzano, una introducción muy completa desde el punto de las fuentes escritas. Se ha tratado además algunos temas ya también muy interesantes, como el de la mezquita de Al-Hakan, su función que ha analizado Juan Carlos Ruiz Souza, y que yo voy a obviar un poco, voy a centrarme más en otros elementos materiales que en los últimos años hemos tenido pues, una revolución absoluta desde el plano arqueológico. La arqueología tiene unas virtudes y tiene, no sé si unos defectos, pero sí unas limitaciones. Nosotros no podemos centrarnos, o no podría, salvo algunos elementos muy concretos, hablarles de ese espacio concreto de gobierno de Al-Hakan, de unos 15, 16 años aproximadamente, en la que Córdoba puede decir esto que hemos encontrado es concretamente, exactamente la Córdoba de Al-Hakan. Eso es muy difícil, no sea en arqueología jugamos más con procesos, ¿no? Con épocas más ambiguas, más generales, y no a veces fácil precisar tanto. A veces lo intentaremos, se puede, y pondré algún ejemplo. Pero en general voy a dar un repaso de cómo era la ciudad en la que pudo vivir este califa, Al-Hakan, también en parte su padre, también en parte Almanzor, pero al tomar ese punto central pues puede ser un referente bastante interesante para este periodo. Como digo, yo aquí voy a estructurar esta charla con, podríamos decir, tres grandes partes. Una, la mayor, será una mera síntesis, modesta síntesis de todo lo que se ha hecho muchísimo en los últimos años. Debemos mucho a una gran cantidad de arqueólogos privados que han trabajado directamente el subsuelo de esta ciudad con centenares de excavaciones arqueológicas, prácticamente desde mediados de los 90 o inicios de los 90 hasta la primera década del siglo XXI. Toda esa información, mucha de ella incluso ha podido ser, por otros tantos investigadores, algunos de ellos también implicados en estas excavaciones, ha sido también procesada, reflexionada. Algunos trabajos fin de máster, algunas tesis doctorales han versado sobre aspectos concretos de esta época de la Córdoba islámica. Y gracias a ellos pues tenemos una información muy interesante que nos permite hoy dar una visión muy general de ese urbanismo, de esa ciudad de Al-Hakan, de la Córdoba califal. En este sentido hay sobre todo dos grandes trabajos de reflexión también, primero con las incipientes excavaciones que se hacían en la década de los 90, de Hacienda y Vallejo, donde se hace una reflexión muy interesante de toda esa expansión urbanística, de esos arrabales que crecen en el siglo X, en el que se encuentran sobre todo algunos elementos, ya empezaban a salir a la luz los primeros elementos, los primeros ejemplos de arrabales. Y en el 2004, ya con una base arqueológica más potente, hay otro artículo en esa misma línea de Murillo, Casal y Castro, en el que se hace una reflexión ya con un mayor aporte arqueológico que cambia pues, algunos aspectos interesantes. Ya en el 2010, con muchas de estas excavaciones incluidas, ha habido otro artículo muy interesante de Murillo y otros autores del grupo de investigación en el que estoy, Sísifo, y del antiguo convenio, entre Universidad de Córdoba y Gerencia de Urbanismo, y con todas esas reflexiones, con todo el material que ha surgido de tantas excavaciones, con el trabajo de muchos arqueólogos, ya digo, privados, desde la universidad, doctorando, gente vinculada al convenio, tenemos hoy una masa de elementos a priori suficientes para poder hacerles, a partir de esta tarde, pues un recorrido por esa ciudad en la que vivió Al-Hakan, pero esa ciudad que creó en parte también Al-Hakan y que podemos ubicar en ese punto central del siglo X. Como digo, la historia se me pide un poco aquí, ¿no?, en relación a el tema principal de este seminario que hable de Al-Hakan, en todo este periodo, que sería el periodo que señalo de vida de la Córdoba islámica,
Concretamente, me centraré en ese califato y es difícil precisar, como digo, desde lo material, desde todos esos arrabales que hemos pasado, el periodo concreto del reinado de Al-Hakam. Intentaré, eso sí, hacer una mirada estrictamente arqueológica. Hay tanta información desde la arqueología que incluso desde ella se puede prescindir, si me permite un poco la licencia, de las fuentes escritas, cuando a veces se convierten en una especie de complicación. Hay algunos autores que con relativa sencillez, han ido adjudicando nombres que aparecían en las fuentes a restos arqueológicos que iban apareciendo. Eso tiene demasiado riesgo, porque, entre otras cosas, la arqueología o el arqueólogo muchas veces mira por el ojo de una cerradura, como dirían en una conferencia que dimos aquí el profesor Alberto León, y nos queda todavía mucho por ver. Se ha excavado muchísimas hectáreas, pero todavía queda mucha parte de esa ciudad y no es sencillo, por a veces una información muy ambigua de las fuentes, ir adjudicando puntos concretos o elementos concretos que van apareciendo a elementos que se citan en la fuente. Es algo complicado y que tenemos que hacer. Por lo tanto, salvo algún punto, como ya se verá, donde sí está muy claro la atribución de algún elemento que aparece en la fuente escrita con el resto arqueológico, voy a intentar dar una revisión muy arqueológica, o casi estrictamente arqueológica, de lo que ha pasado. Y es porque, en gran medida, tenemos una información muy vasta y muy amplia. La arqueología urbana, como digo, ha sido un revulsivo absoluto en esta ciudad. No hay tantos ejemplos, yo conozco muy pocos, desde luego, en las grandes ciudades de Oriente, del mundo islámico, del mundo árabe, no hay una arqueología urbana desarrollada como aquí y no se puede tener la información que aquí hemos tenido. Y en otras ciudades las excavaciones han sido mucho más, infinitamente menores que las que se han producido en Córdoba. Córdoba hace unos años pues eran, no sé si me equivoco, pero eran decenas, si no cientos de arqueólogos que estuvieron en un momento concreto trabajando en la ciudad, que venían de fuera de la ciudad para hacer todas estas excavaciones que fueron desarrollándose sobre todo a inicios del siglo XXI. Todo eso se traduce hoy en una gran cantidad de información. Es cierto que mucha de esa información se ha quedado en informes, que no ha tenido publicación, y aún así hay muchos arqueólogos que han hecho el esfuerzo pues, de trabajarla, de hacer más reflexión al respecto, pero es una información inmensa que aquí tampoco podemos cerrar este tema, ni mucho menos. Aquí habría décadas de trabajo de decenas y de centenas de arqueólogos trabajando durante décadas para poner un poco en orden toda la materialidad arqueológica que hay de la Córdoba del siglo X. Es mucha, como ya veremos. Antes de iniciar y de introducir esta época, una breve introducción de la Córdoba previa. Córdoba no es una ciudad que surja de nuevo, sino que ya tenía un importante pasado preislámico. La ciudad inicial es una ciudad turdetana, el oppidum turdetano se ubicaba en la actual colina de los Quemados, el Parque Cruz Conde, donde está el zoológico aproximadamente. Y desde esa colina, ya en época republicana, el primer campamento romano se distribuye en esta zona de la ciudad, cerca, pero con un fenómeno de dípolis que se llama, dos ciudades que conviven, hasta que al final acaba siendo abandonado el turdetano y la población se concentra en el espacio romano. En época altoimperial se hace una expansión de esa ciudad republicana hacia el río, hacia el sur, y tenemos configurada por un recinto amurallado aproximadamente de unos 70 hectáreas con ya algunos elementos de grandes edificios de espectáculos que se desarrollan extramuros y ya con una población importante también en los vicus, que se desarrollan alrededor de esa ciudad. En época tardoantigua tenemos ahí una laguna, como hemos comentado, durante muchos años, pero por fortuna esas excavaciones y muchos estudios que se están haciendo centrados en esta época ya están vislumbrando interesantes documentos de esa ciudad previa al asentamiento de los islámicos, del mundo islámico, ¿no? Esa ciudad que se desarrollaba, que en algunos autores la ciudad tardoantigua casi desaparece, es como un hiato dentro de la urbanidad, ¿no? de las ciudades. Sin embargo, se ha visto que no, que es una ciudad distinta, una ciudad que crece muchas veces en sentido hacia el exterior más que hacia el interior de las murallas, que va desarrollándose en torno a centros martiriales, lugares basílicas, otros centros que ya no siguen las pautas del mundo romano, pero que es también un concepto urbano, como se ha podido ir constatando. Todavía, de todas formas, nos queda que conocer mucho de ese periodo.
La Córdoba emiral, la Córdoba previa al califato que vamos a tratar aquí, también está empezando a ser conocida en los últimos años, con algunos hitos muy importantes, y nos estamos dando cuenta cómo se produce en esta fecha, podríamos decir, el esqueleto de la posterior ciudad califal. Se está creando una trama previa sobre la que después se desarrollará con más potencia, como veremos, en la urbe de Al-Hakam, la urbe de Ad-Derramán, la urbe califal en general. Se han descubierto en algunas excavaciones algunos de esos primeros palacios de origen preislámico que se reutilizarán como palacios, como almunias de época islámica. Algunas estructuras que han ido apareciendo también identifican ya la famosa rusafa. Es un tema todavía complejo, sabemos más o menos por dónde se ubicaría, pero ha habido grandes descubrimientos arqueológicos en los últimos años. Y de hecho, en el 7 de mayo tenemos aquí una mesa redonda en la que algunos arqueólogos, como el propio arqueólogo municipal, Juan Murillo, y Fátima Castillo y Rafael Clapés, pues hablarán un poco de ese tema. Es todavía un desconocimiento el que hay al respecto, porque hay muchos datos, pero es difícil tratarlo. Todavía yo personalmente no me arriesgaría a ubicarla todavía en un sitio concreto. Estos restos que aparecieron en esta zona se ubicaron también, se relacionaron con esas primeras almunias. Estos son algunos de los restos que también han aparecido y se han relacionado con esa rusafa o con el entorno de Ruzafa, porque también sabemos que en el entorno de Ruzafa había algunas almunias relacionadas con la corte, o sea que se desarrollan por ese espacio. Algunas infraestructuras previas, tardoantiguas, que se podrían haber reutilizado en esa posible almunia, ¿no?, de Ramán I, de ese primer emir omeya que surge o que viene emigrado desde Oriente y está aquí la dinastía. Parece ser que eso es un poco la tónica de estos momentos. Se aprovechan espacios que ya existían previos de época tardoantigua, como esta infraestructura de época tardoantigua, hidráulica, relacionada posiblemente con el regadío del entorno de esa almunia. Y ahí han aparecido algunos restos. Se identificó en algún artículo que pudiera ser la propia Ruzafa, por prospecciones geomagnéticas, en el que aparece esta estructura, con un diseño muy similar, curiosamente, incluso tamaño, a la almunia del abuelo del propio Ad-Derramán en Siria, en Ruzafa, de la cual tomaría el nombre. Por lo tanto, son hipótesis bastante interesantes que nos vamos ubicando ya esos primeros años, cómo se iban desarrollando extramuros. Uno de los mayores descubrimientos a nivel no solo de Córdoba, sino yo diría de la historia de Al-Ándalus y de la historia de la península, ha sido las excavaciones realizadas en Miraflores, al sur del río. En este sector se hicieron unas excavaciones a partir del año 2001 hasta el 2005, si no recuerdo mal, en las que se descubrió todo un arrabal de época amiral cerrado en el tiempo, es decir, es un arrabal que sabemos muy bien, en este caso sí por la fuente, el arrabal meridional, que denominan como de Secunda, en el que sabemos que se abandonó en el año 818. Hay una revuelta contra el emir Al-Hakam I, razones varias, sobre todo seguramente aumentos de impuestos a la gente que había en este arrabal, le afectó directamente porque eran impuestos sobre el cereal, y aquí era una zona sobre todo conocida por el mercadeo, por el zoco, por la compra-venta de materiales agrícolas y ganaderos. Y esta gente de aquí tienen varias conspiraciones, también llevados por Al-Faqih, un tema un tanto complejo, pero en una de ellas, en el 818, la gente decide revolucionarse directamente contra el emir, van hacia la propia Alcázar, a atacarlo allí. Incluso el emir Al-Hakam I ve peligrar su vida, cree ya que no tiene salida, al final consigue hacer una treta. El ejército los coge por la retaguardia, y mientras la gente de este arrabal, con palos, azadas y demás, atacaba el Alcázar, el ejército incendió el arrabal, atacó a todas las familias que estaban allí. En ese momento surgen o intentan retroceder, y es cuando acaban con la revuelta dándole por dos flancos distintos, ¿no? En este momento se prohíbe que en este lugar, esa zona sur de la ciudad, vuelva a ocuparse ad eternum, es decir, para dejar huella no solo se hace una matanza, se crucifica a algunos de los cabecillas, se exilia al resto de la población, y además se prohíbe que este espacio meridional, al sur del río,
vuelva a ocuparse jamás. Una prohibición que se cumplirá durante siglos. El propio Hisham II, que se ha mencionado aquí en alguna ocasión, ese califa controlado en gran medida por Almanzor, ¿no?, por su hajib, parece que el único momento de cierta autoridad que tiene es cuando, en el momento de mayor expansión de la ciudad, de mayor, podríamos decir, intentando eliminar el anacronismo de burbuja inmobiliaria que hubo en época del califato, se intentó reurbanizar esta zona y algunos particulares intentaron edificar viviendas, pero Hisham II, desde esa jaula de oro que se supone que era el Alcázar, parece ser que divisó desde lo alto que se estaban construyendo y mandó y obligó que esas casas se derribaran. Y así se hizo para hacer el mandato de su antepasado, estamos hablando ya del 818, hacerlo valer, y así se hizo. Esta zona siguió sin ocuparse y sin urbanizarse, es una zona sobre todo dedicada a cultivo y así lo será hasta prácticamente hace pocos años. Cuando el arrabal en el 818 es arrasado, la población se concentra sobre todo en otros núcleos que ya existían también desde época tardoantigua, que no se sabe muy bien la ocupación exacta, el lugar exacto donde estaban, pero sí se sabe que era en la zona sur de la actual Aserquía, es decir, al este de la Medina, muy próximos, fuera, en torno a algunos casos a basílicas de centros cristianos, como la Basílica de los Tres Santos, que se supone estaba en la actual iglesia de San Pedro. Bien, pues todos esos centros, como Fulburri, Alburj, Shaular, en muchos casos con topónimos, con nombres de origen cristiano, son los que se van a ir repoblando y ganando la población que pierde ya este lugar que durante todo el califato seguirá desocupado. Hay algunos, de hecho, uno de los primeros restos de mezquitas se conserva en ese barrio, en la actual iglesia de Santiago, la torre, el alminar, sigue hoy en parte en la torre cristiana. Algunos autores como Vallejo o Acien lo relacionan con el Hisham I. Hisham I es el antecesor de la Hakan I, el que arrasa el arrabal, uno de los emires sin duda más piadosos de Al-Ándalus. A él le dicen, no sé si una profecía, le comenta que él iba a morir joven y entonces, viendo que su muerte se aproximaba y que sería pronto, desde entonces, desde ese momento, se dedica a hacer una gran cantidad de obras pías, a financiar la entrada de ulemas, etcétera, etcétera. Es un personaje muy interesante porque la fuerza que después tendrán los ulemas en la historia de Al-Ándalus, en gran medida, vendrá gracias a este emir. Bien, es un emir que además se destaca por crear y levantar muchos alminares en Córdoba, muchas mezquitas, etcétera, etcétera, en este sentido de intentar empezar una islamización fuerte de la ciudad. También tenemos en esta zona oriental algunas almunias iniciales, la almunia Abdalá, que no se ha encontrado directamente, sí más en lo negativo, es decir, espacios de cultivo próximo a la puerta de Bab al-Jabbar o la puerta de los cristianos, la puerta de Toledo. Un poco más alejado, donde está aproximadamente la iglesia de San Lorenzo, estaría otra almunia, Bab al-Mughira, en torno al convento de San Agustín. Ahí aparece también un alminar dentro de la actual iglesia de San Lorenzo, que según estudios de Pedro Marfil tienen un origen emiral con una reforma posterior califal. Y en general, pues esas zonas extramuros también son zonas donde hay una ocupación importante de elementos cristianos, de antiguas basílicas, antiguas martirias, dedicados a mártires cristianos como ocurre en Cercadilla. Se habla de la Basílica de San Aciclo, San Zoilo, etc. Y en torno a esos núcleos aparecería núcleos de ocupación en general cristiana. Dentro de esa estructura inicial, de ese esqueleto que se forma en el mundo emiral, se va estructurando después, o se estructurará posteriormente la gran expansión califal. Una expansión pues, de las mayores que se producen en el mundo medieval, prácticamente sin parangón en Europa durante siglos y con muy pocos ejemplos, como veremos más adelante, en el mundo incluso islámico o oriental, ¿no? Se convierte en una ciudad de proporciones verdaderamente descomunales. Esta es curiosa porque es una hipótesis, siempre me gusta traer a colación este plano de Levi González,
porque este autor ya hizo este plano antes de las excavaciones. Es un plano, una hipótesis que basa sobre todo en las fuentes escritas. Sabemos que Lévi-Provençal, en contra de lo que se ha comentado en algunas charlas, esa transmisión de la enseñanza, ¿no?, de los alfaquíes, él realmente se sabe que conocía muchas fuentes y que no las transmitió, que controlaba fuentes reales, directas de Al-Ándalus. No sé si por esa razón y por algunos restos que él ve superficiales, que estaban a flor de piel, que se veían en el terreno, da una hipótesis muy aproximada a la que hoy sabemos de cómo era esa expansión de la ciudad. Es decir, lo que tenemos aquí era el recinto amurallado romano original, ¿de acuerdo?, denominado como la Medina. Y él propone toda esta zona de los arrabales orientales, esta parte que sería la amurallada posteriormente en el siglo XI-XII, la de la Serquía, más una zona muy densa al oeste, en los barrios occidentales, en esa dirección de Medina Zara, esa nueva ciudad que creará el primer califa omeya, Derramán III, en el 936. En torno a eso, y seguramente desarrollándose en el reinado del propio Al-Hakam, tenemos esa ya expansión principal hacia occidente. Se supone que ya en época de Almanzor, la nueva ciudad de Al-Zaira, todavía no está constatada su lugar, pero sí sabemos que estuvo a oriente, sería la que atraería una nueva expansión hacia el otro lugar, hacia la zona oriental. La expansión que más conocemos es sobre todo esa occidental, que correspondería sobre todo a los reinados de Abderramán III y muy principalmente de Al-Hakam II. Como ven, todos estos pequeños fragmentos que se ven aquí son excavaciones georreferenciadas que se han realizado y que puede hacerse así una breve idea, una rápida idea de todo lo que ha sido excavado y toda la información que ya se posee de esos espacios. Toda una idea muy aproximada, muy cercana a lo que Lévi-Provençal ya había supuesto a través de esos estudios de fuentes escritas y de esos restos que había controlado. Sería la ciudad palatina de Medina Zara, se supone, en esta fecha, la que un poco hace que la ocupación de esa gran cantidad, de esa masa de ciudadanos que vienen a Córdoba, que vienen a la nueva capital de un nuevo califato, se elijan esas zonas extramuros, porque sobre todo la parte interior de las murallas era una zona que ya estaría bastante saturada. Esto es un plano, no se ve muy bien, muy parecido, siguiendo el plano previo de Lévi-Provençal con las excavaciones reales que se han ido realizando y viendo cómo se produce realmente una gran expansión de la ciudad, concentrada sobre todo en estos primeros años en esta zona occidental. Ahí hay una duda que me cabe o que creo que es necesario presentar, y es que el foco central de atención para los nuevos ciudadanos que vienen a Córdoba, a esa capital del califato, según los restos arqueológicos que por ahora tenemos, parece que concentran más su interés no tanto en Medina Zara, si se fijan, sino más todavía en el centro de la ciudad, en la Medina. Parece ser más el referente acercarse allí, pero sí con la orientación de la ciudad hacia Medina Zara, porque esa ciudad acaba trenzando una red de caminos y de carreteras muy interesantes que en gran medida van a hacer o a promover la ocupación a su alrededor. Camino que aparece aquí de los Nogales, un camino intermedio que habría en esta zona, otro de las Almunias, que recorría varias almunias de omeyas que había por este lugar. Este es uno de los más utilizados de cara a la representación, es decir, digamos que Córdoba y Medina Zara jugaban un papel de dípolis en la que estaban fuertemente conectados por esas vías, ¿no? De tal forma que muchas veces se llegaba al Alcázar Omeya, las comitivas hacían todo el recorrido por el camino de las Almunias, pasaban por las distintas Almunias, Naura, etcétera, etcétera, hasta que llegaba a Medina Zara y la propia Medina Zara tenían otro recorrido también protocolario muy complejo hasta que llegaban a ver al propio califa, si era el caso. Algo muy parecido que sucede en el mundo oriental, cogido también parece ser pues, del mundo sasáneo. La Medina es un elemento que conocemos muy poco todavía. Sabemos que su base, el perímetro de unas 70 hectáreas que tenía, viene de época romana. Este sería un plano más o menos actualizado del interior en época romana, con los dos foros, se supone, coloniales, el foro provincial, algún elemento de espectáculo como el teatro. Y esta trama, muy ya desfigurada por la tardía antigüedad, cuando llegan los musulmanes, sobre esa trama se
seguirá evolucionando la ciudad y esta sería una hipótesis de ese trazado, según el plano de los franceses, que habría en la Medina, en el interior, manteniendo un poco las puertas de origen romano, también los caminos de origen romano, muchos de ellos se mantienen, y ocupando sobre todo la parte meridional de la Medina, la parte más meridional en la que el urbanismo es mucho más concentrado, donde el hábitat es mucho más amplio. Sin embargo, la zona septentrional, sabemos por las fuentes, era una zona más bien ocupada por grandes palacios dedicados sobre todo a los príncipes omeyas, un espacio no tan saturado. Por desgracia, como digo, de la Medina sabemos muy poco. Tenemos algunos de los restos muy tristes, como verán no hay una metodología muy arqueológica en esta excavación. Es uno de los grandes lastres de la realidad arqueológica cordobesa. Yo ya he comentado que hay 3 grandes desgracias arqueológicas en Córdoba, esta fue la primera. Fueron las excavaciones que se iban a hacer a colación de unos aparcamientos subterráneos que se iban a hacer en el actual Boulevard de Gran Capital, ¿de acuerdo? En todo el meollo de la ciudad histórica. Es decir, desde ahí ya teníamos, desde la época republicana pues hasta la actualidad, una continuidad de ocupación. Bueno, se metieron excavadoras, destrozaron todo lo que cogieron por medio. Cuando ya estaban saltando los mosaicos romanos con las excavadoras, hubo un movimiento muy importante también desde la universidad que consiguió parar aquello y lo que no quedó arrasado pues desapareció. Pero aquí vemos estructuras potentísimas con un aparejo a soga y tizón califal, posiblemente también de época de Al-Hakam, con contrafuertes, que seguramente estaban relacionados con esos palacios que estaban ocupando esta zona septentrional de la Medina. Lo que pasa es que hoy, pues por desgracia, ya es prácticamente imposible conocer nada de esa zona. En el sur sabemos que se concentraban los centros de poder, mientras en el norte estarían esos grandes palacios de los príncipes omeyas. En el sur estaba por un lado el Alcázar, el centro de poder político, y la mezquita Al-Jama, centro de poder religioso. También uno de los principales centros económicos, como era la alcaicería, estaba concentrada en este espacio, más allá también de la ceca y de otros espacios relacionados con el poder. Hoy sabemos que el espacio previo de época del Alcázar omeya parte del antiguo Alcázar visigodo, que además tenía un pequeño saliente, si ven aquí, un castellum de época visigoda que protegía el río, la parte del puente. Sobre ese mismo espacio se estructura el Alcázar omeya, como vemos aquí, se deja un espacio, se crea también un dique que parte sobre otro de época romana para contener las crecidas del río, y entre ese dique y el Alcázar se crea una gran explanada que durante la historia será utilizada para muchos elementos, paradas militares o, por ejemplo, crucificar y dejar expuestos cadáveres de gente pues, que son condenadas. Son esos 2 centros, bueno, esta es la mezquita, concretamente de Abderramán II. Esos 2 elementos estuvieron durante bastante época, ya desde época de Abdalá, del emir Abdalá, conectados por un elemento que se ha mencionado aquí, que sería el Sabat, ese pasadizo aéreo que hacía una comunicación directa entre Alcázar, el palacio de los omeyas, y la Maxura, el espacio reservado para el emir o el califa dentro de la mezquita Al-Jama. Es en gran medida el que se edifique o que se construya este elemento tiene una parte útil, es decir, no arriesgarse a cruzarse con la muchedumbre y que pueda sufrir algún tipo de atentado, pero también está relacionado con esa pompa oriental que se va cada vez asentando más en los emires, en los califas posteriormente omeyas, en el cual se va alejando la figura del emir o del califa, va progresivamente alejándose del pueblo, distanciándose de ellos, convirtiéndose más en una figura, podríamos decir, casi divina, que en una figura realmente igual entre sus ciudadanos. De ese Sabat se ha excavado recientemente el Sabat que creó Al-Hakam II, tras su ampliación, la ampliación definitiva hacia el sur de Al-Hakam II, después estaría hacia el este la de Almanzor. Bien, pues en esa ampliación definitiva del muro de Qibla, del Mihrab, se crea ese segundo Sabat, porque el primero sería en la parte de Abderramán II realizada por Abdalá. Se han hecho unas excavaciones en el subsuelo y se ha comprobado cómo había